Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Buenos Miss. días, Buenos días, Miss. Bienvenidos a la plataforma virtual del Colegio César Vallejo. Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el sustantivo, pero antes quisiera hacer preguntas al respecto, para asegurarme si es que el tema de la clase de la introducción de la semana pasada quedó bien. Ahora, yo pregunto, ¿qué es un sustantivo? Hacen sus manitos, por favor. Manos virtuales. Ya, muy bien. Luana Guamán. Es lo que se dice en una persona o cosa. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea participar? Fátima. Fátima, ¿qué era un sustantivo? Un sustantivo es una palabra que se usa para nombrar a personas, objetos y sentimientos, etc. Ya, muy bien, ahí está. Eso significa, ¿no es cierto? Sustantivo en este caso el sustantivo es el nombre que se le da a todas las cosas, ya sea a las personas, a los animales, ya sea a los sentimientos, eh, todo lo que nos rodea tiene un sustantivo, es decir, un nombre, se les da un nombre. En este caso, la semana pasada estuvimos viendo, y les voy a compartir acá la información que estuvimos trabajando, ¿no? Por ejemplo, lo que era el sustantivo, género y número. Entonces, por ejemplo, acá estuvimos viendo pues que todas las cosas, en realidad pues todas las cosas, todos los elementos que nos rodean, tienen un género y un número, ¿verdad? Y estuvimos acá clasificando, ¿no? Cuando se dice que masculino, por ejemplo, los sustantivos masculinos pueden ser los alumnos, carteles, micrófonos, atril, vasos. Femenino, botellas, banderas, mesas, sillas, ¿no? Entonces, mira, si te das cuenta, pues las cosas, tanto los animales, las personas, como los elementos que existen a nuestro alrededor, pues se clasifica en masculino y femenino, ¿no? También hablábamos pues que el sustantivo viene a ser o es la palabra que se usa para nombrar personas, seres, sentimientos u objetos, que se le conoce también como nombre, ¿no? Entonces, recuerda que un sustantivo es el nombre que se da a alguien o a algo, ¿ya? Entonces, su función es nombrarlos, ¿ya? Entonces, cuando yo te diga qué es un sustantivo, bueno, el sustantivo es la palabra que se usa para nombrar a quiénes, a las personas, a los seres, sentimientos, objetos, ¿no? Bien. ¿Quedó claro entonces hasta ahí qué es un sustantivo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? Ya. Bien, entonces como quedó claro el concepto del sustantivo que sirve para nombrar, entonces se clasifica según las variaciones morfológicas. Las variaciones morfológicas en sí vienen a ser el género y el número. Recuerda pues que el género me indica si está en femenino, ¿no? El nombre de mujer, animales, hembras, ideas, objetos que se admiten. Por lo general admiten los artículos la y las. En el caso de masculino también indica nombres de varón, ¿no? Por ejemplo, varón, Jaime, Raúl, José, ¿no? Eh, en los sustantivos propios, en los sustantivos comunes, por ejemplo, joven, hombre, ¿no? Niño. De animales, por ejemplo, caballo, león, ¿no? Toro. Entonces, ideas de objetos que se admiten con el determinante o el artículo el o los. ¿Ya? Ahora, en el caso de
número, pues hablamos de singular y plural. Pues nombra a un solo elemento en singular, ¿no? A una sola cosa. Y en plural, pues utiliza varios elementos, ¿no? Se está refiriendo o nombrando a varios elementos y podemos utilizar, pues, la S o el S, ¿no? Para identificar como plural. Muy bien. Ahora, estuvimos también hablando acerca de, por ejemplo, ¿no? Algunos sustantivos se presentan de doble forma, ¿no? Y se le agrega la partícula a para referirse al femenino y o para el masculino. Entonces, por ejemplo, si yo voy a diferenciar alumno, alumna de alumno, simplemente le cambio el morfema, que en este caso viene a ser a, para referirse a femenino, y o para referirse a masculino. Lo mismo también con catedrática o catedrático, ¿ya? Ahora, otros sustantivos para aclarar el género requieren determinantes, ¿no? O artículos, el para género masculino y la para femenino, que designan a seres animados que poseen la misma forma, ¿no? Para ambos géneros. Por ejemplo, estuvimos viendo acá, si yo digo estudiante, estudiante, tanto para femenino como masculino utilizo el mismo sustantivo. Pero ¿cómo los diferencio? Pues colocando un determinante, en este caso que es el artículo el para masculino, ¿no? El estudiante y el artículo la, estudiante para femenino. Entonces, si te das cuenta, los sustantivos acá son iguales. Solamente se diferencia por el artículo, ¿ya? También acá, por ejemplo, dice penalista, penalista. El penalista, la penalista. Lo mismo sucede con el sustantivo cantante, cantante. El cantante, la cantante. Periodista, el periodista, la periodista. Ciclista, el ciclista, la ciclista. Entonces, acá utilizamos el artículo para determinar, pues, si está en masculino, utilizábamos el artículo el y para femenino el artículo la. ¿Ya? Porque se escriben los mismos sustantivos de la misma manera, ¿no? Ahora, cuando se emplean palabras diferentes para indicar el género sustantivo, se les denomina heterónimos. ¿Por qué? ¿Por qué heterónimos? Porque no se escriben de la misma manera, ¿no? No se escriben de la misma manera. Son distintos, son distintos. Por ejemplo, mayormente, pues, mayormente los nombres que se les da a los animales, yo digo gato, gata, ¿no? Ah, ya, entonces solamente o utilizo el morfema o para macho y el morfema a para hembra. Gat, gat es la raíz, ¿no es cierto? Pero en cambio los heterónimos no. Cambia totalmente la raíz de la palabra, ¿no? Cambia la forma de la palabra para referirse en este caso, a masculino y a femenino. Por ejemplo, yerno, nuera. Caballo, yegua. Hay algunos niños que dicen, ¿cuál es la hembra del caballo? Caballa, ¿no? Caballa, pero no es caballa, es yegua. Por ejemplo, cuando se refiere a toro, toro, ¿no? ¿Cuál es su femenino de toro? Vaca. ¿O cuál es su masculino de vaca? Vaco, le dicen, ¿no? Entonces no es la forma correcta. Así es, por eso se dice heterónimos. Por ejemplo, lo mismo también sucede para identificar, mira, acá voy a ponerte otro ejemplito para que tú veas. A ver. Por ejemplo, si yo quiero referirme, por ejemplo, hombre, mujer, pues no derivan de la misma raíz, ¿no? Se escribe distinto para referirme a masculino y femenino. ¿Te das cuenta? Bien. Ahora, cuando es el caso de algunos animales, se especifica si es macho o hembra después del nombre y se denomina epicenos. Bueno, en este caso, también
a veces sucede lo mismo, que para referirse a un animal se pronuncia de la misma manera, se utiliza el mismo sustantivo para referirse tanto a macho como a hembra. Entonces, y digo perdiz, pero yo no sé si es macho o hembra. Entonces, perdiz macho para referirme masculino y perdiz hembra para el femenino. También lo mismo sucede, cocodrilo macho, cocodrilo hembra, ¿no? Al final siempre tengo que especificar macho o hembra. Por ejemplo, la rana, ya, rana macho o rana hembra, ¿no? Acá se me fue. Miss, Dime. disculpe. Yo entré hace rato, pero se me cortó por problemas de internet. Viejita, muy bien. A ver, vamos a continuar. Según sustantivos, por ejemplo, ahora ya hemos visto lo que es del género femenino y masculino, ¿no? Ya hemos visto hasta acá. Muy bien. Ahora vamos a hablar el número del sustantivo. Ahora, según el número, por ejemplo, algunos sustantivos solo admiten en singular y otros admiten en plural. Por ejemplo, dinero, caos, petróleo, fe, eternidad, fauces, víveres. Por ejemplo, en este caso solamente admite singular y algunos admiten para todo plural. Ya, por ejemplo, en el caso de víveres, ¿no? Víveres. Nunca he escuchado la palabra, ay, pásame un vívere. No, víveres. Siempre va a ser en plural esta palabra, ¿ya? Para cuando un sustantivo termine en vocal átona, por ejemplo, a, e, y las tónicas o tónicas, para pluralizarlo se agrega s. Por ejemplo, cuando hay palabras que tú siempre le vas a agregar una S, ¿no? Como en el caso de vidrios, ¿no? Para referirme en plural. En el caso de café, le pongo la S nada más para referirme en plural. Entonces, cuando terminan I, U, tónicas, en consonante se le agrega S. Por ejemplo, camión. Entonces yo le voy a agregar S, camiones. Por ejemplo, bisturí, bisturíes. ¿No? No le voy a decir bisturís, no, bisturíes. Entonces, hay algunos sustantivos que se le agrega la S, como hay otros que se le agrega la S. ¿Ya? Recuerda esto. Ahora, en algunos casos se admiten dos formas. Por ejemplo, iraní, iraníes. ¿No? Iranís también, ¿no? Iraníes o iranís. Mira, se agrega las dos formas, tanto la S como la S. Por ejemplo, Zulú es Zulú. Hay sustantivos que sí permiten de dos formas agregarle esta, en este caso, pues, estos sufijos, ¿no? De dos formas, tanto utilizando la es como la s. Bien. Ahora, para singular, dice la palabra que en singular termina S, mantiene su forma en plural. Por ejemplo, hay algunos sustantivos que siempre parecen en plural, ¿no? Parecen que estuvieran en plural todo el tiempo, ¿no? Pero en realidad, pues, no es así. No es así. Y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, análisis, ¿no? Yo puedo utilizar para referirme al plural o también en singular. Pero ¿cuál va a ser la diferencia, por ejemplo, cuando yo digo el análisis? El análisis es que me he sacado un análisis. Pero cuando yo tenga de repente más dinero, me voy a sacar los otros análisis. Entonces, cuando yo me saco un análisis, digo el análisis. Me saqué un análisis o el análisis. Señora, tiene que hacerse varios análisis. Entonces me voy a sacar varios. Los análisis. ¿Te das cuenta que ambos no varían? Parecen plural todo el tiempo, pero por el artículo el y el artículo los se hace la diferencia. ¿Ya? Acá también, por ejemplo, parabrisas. Para referirme en singular, pues utilizo el artículo el. Y para referirme en plural, utilizo el artículo los.
los parabrisas. Esa es la diferencia, ¿ya? También puede ser bíceps, ¿no? En este caso, salvavidas, nupcias, exequias, ¿no? Bien. Ahora, los sustantivos que empiezan con A o con A, con H, mira, A sin H y A con H. Acentuados requieren el determinante o el artículo el para mantener un buen sentido y evitar la cacofonía. Pero conservan su género femenino. Acá, por ejemplo, en plural se usa el determinante o el artículo femenino. Por ejemplo, mira, si yo digo, el agua negra. Mira, el agua negra para referirme en singular, yo voy a utilizar el artículo el. Pero si me voy a referir en plural, voy a utilizar el artículo las. Y cambia, ¿no? Tú dirás, pero cambia de género, Miss. Pero es así. Entonces, yo digo, el agua negra para referirme en singular, las aguas negras para referirme en plural. El hacha afilada, las hachas afiladas, cuando refiero en plural. El ala izquierda, las alas izquierdas, para referirme en plural. Entonces, si te das cuenta acá, por ejemplo, conservan su género, ¿no? Cuando está en singular, pero cuando está en plural, pues se cambia el género. ¿Ya? Bien. Ahora, por ejemplo, acá ya creo que quedó claro la información, ya quedó completa la información. Ahora, yo quiero, por favor, acá hay una palabrita donde dice cacofonía, porque yo no entiendo qué será cacofonía. Bueno, acá hay una explicación. Dice que cacofonía es efecto acústico desagradable, producto de la combinación de los sonidos poco armónicos. Eso es cacofonía. Entonces, ahí está el concepto para que ustedes lo puedan entender. ¿Y qué significa fauces? No sé si la semana pasada alguien me dijo, Miss, ¿qué significa fauces? Bueno, acá está. Parte posterior, dice, de la boca de los mamíferos. Fauces, ¿ya? Y bueno, y este sustantivo siempre se va a escribir en plural, aparentemente, ¿no? En plural. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Para pasar a lo que es el PPT. ¿Alguna pregunta? No, Miss. Ya, entonces vamos a pasar, claro. Ya, entonces vamos a pasar ahora al PPT. Si se corta, chicos, volvemos dentro de 20 minutos, ¿ya? A ver, acá. Vamos a ver entonces sustantivo, género y número. Bueno, ¿qué cosa eran los sustantivos? ¿O qué era el sustantivo? Bueno, en este caso, los sustantivos son palabras que nombran objetos, seres, ideas, ¿no? Por ejemplo, guía, granja, emoción. Ahí está, son sustantivos. Cualquier objeto, cualquier cosa que nos rodea tiene nombre, y en este caso vienen a ser los sustantivos. Ahora, los sustantivos tienen variaciones morfológicas de género, ¿no? Que en este caso viene a ser género femenino y masculino, y número, que viene a ser el singular y el plural. Bien, acá se fue un poquito esto de acá, se fue un poquito, ahí está, ¿ves? No sé por qué se ha ido esto, ya, vamos a ordenarlo porque si no, ya está, se descuadró ahí. Bien, ahora, género.
En este caso, pues, cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo que un sustantivo determina a partir de una vocal final. Los sustantivos de género masculino terminan en vocal O y los de género femenino terminan en vocal A. En el caso como de alumno, ¿no? Se está refiriendo a masculino, y alumna, que termina en A, vocal A, se está refiriendo a femenino. Muy bien. Ahora, en algunos casos los sustantivos que terminan en A, ¿no? Terminados en A, y que aluden a ciertas actividades se aplican tanto en masculino como al femenino, por lo que se aclara el género utilizando el artículo, claro. Por ejemplo, dentista y dentista, ¿no? Para ambos se utiliza el mismo sustantivo, pero yo hago la diferencia utilizando el artículo el y la, ¿no? Entonces yo digo el dentista para referirme a masculino, la dentista para referirme a femenino. El baterista, la baterista. Bien. Los sustantivos heterónimos, como les mencioné, se denomina heterónimos cuando se emplean palabras con escritura totalmente diferentes para indicar el género, ¿no? Por ejemplo, hombre o mujer. Totalmente Miss, no la distintas. escucho. ¿No me escuchas nada? Ya, a ver. Un ejemplo, a ver, de un heterónimo que hemos visto hace un ratito. Por ejemplo, si yo estoy... Caballo yegua. Caballo yegua. Caballo yegua, muy bien. Toro, Bien, madre, claro. madre. Toro, vaca. Padre, ya, también, claro. Padre, mamá, Padre, papá, ¿no? Claro, Toro, vaca. ya está. Entonces, padre, madre, padre, ¿no? Toro, Madre, vaca. claro, toro, vaca, ¿no? ¿Por qué? Porque no comparten la misma raíz, ¿no? Es decir, se escriben totalmente diferentes, ¿no? No es lo mismo como por decir perro, perra, o gato, gata, ¿no? Es distinto acá. Miss, también macho, hembra. Ahí está, macho, hembra, muy bien, claro. Macho, hembra. Caballero, dama. Claro, excelente, caballero. Ahí está. Caballero, Toro y vaca. dama. Toro, vaca. Toro. ¿Sabes? Estos niños son inteligentes. Ustedes mismos han creado su propio ejemplo. Entonces, mira, si te das cuenta, pues los sustantivos heterónimos significan pues que no se escribe de la misma forma, ¿ya? Para referirse a masculino y a femenino. Muy bien. Ahora, otro ejemplo vamos a ver acá. Por ejemplo, si hablamos de dentista, la dentista, a ver, un ejemplito, a ver, ustedes. Vamos a poner acá el. El periodista. Muy bien. Vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, para referirme a, muy bien, periodista, el periodista, muy bien. El periodista, la periodista. El periodista. El psicólogo, la psicóloga. El cocinero. Pero psicólogo al final viene con la O para terminar masculino y psicóloga al final se utiliza la vocal A para definir a femenino. Tiene que ser lo mismo. Por ejemplo, si yo digo... El cantante. Muy bien, claro, cantante. El cartero, el cartero. Miss, el cartero. La cantante. El cartero, Miss. Cartero, cartera. Varía o con la A. Varía para referirme a masculino o femenino. Otro, a ver. Por ejemplo, cantante, periodista. Por ejemplo, ahí, ciclista. Acá. Mira. El ciclista. No. Ahí. La ciclista. ¿No? Ahí me estoy refiriendo pues a ambos, pero tan solo hago la diferencia por los artículos. Bien,
Yo creo que esta partecita sí lo hemos comprendido bien. Entonces, cuando volvamos, chicos, vamos a terminar la explicación del PPT con ejemplos, así ustedes me van a dictar ejemplos para ver si hemos comprendido, ¿ya? Entonces, volvemos dentro de 20 minutos, ¿ya, chicos? Ya, Miss. Ya, Ya, Miss. ya se corta ya. Ya nos vemos dentro de 20 Chao, minutos. Miss. Chao, Miss. Ingresen, por favor, todos, ¿ya? Ingresen. Chao, chao.